¿Quién cambia el nombre? Es la pregunta que nos hacemos en esta ocasión y queremos analizar qué nos dice las Escrituras acerca de quién cambia el nombre. Pero antes, mis hermanos, los invito a inclinar el rostro y vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial con nosotros. Amante querido Padre que estás en el cielo, damos gracias por tus bendiciones y cuidados. Queremos en esta ocasión estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu y tu Ruaj nos acompañen para que podamos entender las Escrituras. Y Padre, que todo lo que se presenta aquí sea para tu honra y tu gloria. Que tú seas con cada uno de los presentes también. Padre, no tenemos ningún mérito, simplemente lo pedimos en la sangre que derramó tu Hijo en el madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de la palabra nombre y lo buscamos en un diccionario, encontramos lo siguiente, que es la designación o denominación verbal que se le da a una persona, animal o cosa, ya sea tangible o intangible, para distinguirlo de otros. Así que el nombre es algo que nos distingue uno de otro. En la antigüedad, hablando de los tiempos en que se escribió las Escrituras, el nombre revelaba el carácter de una persona. Y para eso vamos a entrar de lleno a la palabra, a la Escritura, para ver algunos ejemplos. ¿Les parece si vamos al primer libro de la Biblia, de las Escrituras, el Génesis, y en el capítulo 17, versículo 5, ahí tienen ustedes el nombre de Génesis en hebreo, Bereshit, que es en el principio. Y dice, es la historia de Abraham, que ya todos conocemos. Tu nombre ya no será Abraham, que significa Padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, Padre de muchos, porque yo te he hecho Padre de muchas naciones. Mis queridos hermanos, analizando este versículo, ¿quién le hablaba a Abraham? Le hablaba a Yahweh, el Padre Celestial. Y se acuerdan que él no podía tener familia junto con su esposa, porque ya estaban de edad avanzada. Y entonces aquí vemos que el nombre Abraham, aquí en hebreo es con V, en español es con B grande. En el nombre Abraham significa, y lo vemos, Padre exaltado. Y después le cambiaron el nombre Abraham, Padre de muchos. ¿Por qué? Porque ya había recibido la promesa de que a través de su hijo iba a tener una gran descendencia. En esta parte de la historia, ¿quién cambia el nombre? Nuestro Padre Celestial, Yahweh, le cambia el nombre a Abraham. Ahora, la pregunta es, ¿nuestro Elohim Yahweh tiene autoridad para hacer eso? Claro que sí, él tiene autoridad para hacer ese cambio. Este tipo de cambio fue para bendición de esa persona, en este caso de Abraham, y de su descendencia. Veamos más ejemplos que encontramos en las Escrituras. Ahí mismo en el libro de Génesis, vamos a leer ahora el 17, versículo 15. Y dice, Elohim dijo a Abraham, en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, que significa burla. Su nombre será Sara, princesa. Vean, mis hermanos, cómo también nuestro Padre Celestial cambiarle a Abraham, primero él le cambió su nombre, también a su esposa le cambió el nombre. Su esposa era Sarai, que significaba burla. ¿Se acuerdan cuando ella se rió de la noticia que iba a ser mamá? Y su nuevo nombre era simplemente quitarle una I y ponerle una H, en el hebreo, Sara, que significa princesa. Así que es bonito conocer los nombres en el original con su significado. Tenían que ver con su carácter, tenía que ver con algún evento en su vida. Vamos al siguiente pasaje de Génesis 17, ahora el versículo 19. Y veamos, seguimos en la historia de Abraham y Sara. Elohim respondió, no, pero Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, y tú lo llamarás Yitzhak, que significa risa. En esta ocasión, en este texto, vemos cómo el nombre Yitzhak en hebreo o Isaac en español significa risa.
La risa es un motivo de bendición, de alegría. Es por eso que para ellos fue un motivo de bendición saber que iban a tener un varón de nombre Yitzhak. Ahora vayamos a Génesis capítulo 32, versículos 27 al 28. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, o sea, el usurpador. Jacob o Jacob significa usurpador, sino Israel, vencedor, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Aquí, mis queridos hermanos, encontramos un momento de la historia cuando se acuerdan que Jacob huyó de su tierra porque había engañado a su padre Isaac. Y entonces en la huida hubo una noche que se encontró a un personaje y empezaron a luchar, a forcejear, a pelear. Y dice la palabra que duraron hasta el amanecer. Y entonces ese personaje le decía, ya suéltame. Y él decía, no te voy a soltar. Jacob decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces, parte de la bendición fue el cambio de nombre. Y ya no se llamará Jacob o Jacob, que era usurpador, porque él había usurpado la bendición, la primogenitura de su hermano mayor. Pero así estaba también en la profecía. Y su nuevo nombre era Israel. Y en hebreo es Yisrael. Él es de Elohim, significa vencedor, porque él había vencido, no se había dejado perder en esa lucha que tuvo cuerpo a cuerpo. Entonces él le demostró a Elohim, al Padre Celestial y a los demás hombres que había prevalecido. Aquí vemos también cómo el Padre Celestial le cambia el nombre a Jacob, por un nombre Israel, y de ahí vendría el pueblo de Israel. Ven cómo cuando el Padre Celestial hace los cambios de nombre, son para bendición y son aprobados por él. Pero él mismo es el que hace el cambio. Veamos otro pasaje, Génesis 30, 23 y 24. Dice, entonces Elohim tomó nota de Raquel, escuchó su oración y la hizo fértil. Ella concibió, tuvo un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi desgracia. Ella lo llamó Joseph o José, que significa que él, o sea, él de Elohim, él añada. O sea, ella quería tener más hijos, o agradecía de que ella, por Elohim, ella podía tener hijos, diciendo, Yahweh me añada otro hijo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Aquí en este caso vemos Raquel, que fue la mujer que amaba mucho Jacob, y entonces por eso él trabajó 14 años para poderse casar con ella. En este caso, Raquel, la mujer amada, no podía tener hijos, y la hermana mayor, Lea, fue la que tuvo hijos primero. Después Raquel estuvo orando, y el Padre Celestial la escuchó, y la hizo fértil, dice en las Escrituras. Y ahí vemos cómo el nombre José, es que Elohim añada. Qué bonito y qué bendición es cuando madres o padres que no puedan tener familia oran a Elohim, al Padre Celestial, y puedan recibir la bendición de ser papás aquí en este mundo. Ahora veamos, siguiendo la historia de Joseph, más adelante en Génesis 41, 45. Vemos el siguiente pasaje. Faraón llamó a Joseph por el nombre de Safnat Paneach, que significa preservador de vida, y le dio como esposa a Osnat, regalo del dios Sol. Este era el nombre de la esposa de Joseph, la hija de Potifera, que significa aquel que Dios Ra dio, sacerdote de On. Mis queridos hermanos, aquí vemos cómo en la historia bíblica a Joseph, cuando pasó por ser esclavo, fue vendido y después estuvo en la cárcel y salió. El faraón le cambió su nombre. Pero aquí la pregunta sería, ¿el Padre Celestial le cambió el nombre? No, fue el faraón, o sea, el máximo dirigente del pueblo pagano Egipto. Y su nombre Joseph
ahora es Safnat Paneah, preservador de vida. Y le dio una esposa, o sea, una mujer pagana, porque era la hija de Potifera, que Potifera significaba Dios Ra, Dios. Y la esposa tenía un nombre regalo del dios Sol, imagínense, queridos hermanos. Tuvo una esposa con un nombre pagano. Pero aún así, nuestro Padre Celestial lo bendijo y lo ayudó a ser un gobernante en aquel lugar. Como comentábamos, ¿quién le cambió el nombre a Joseph en Egipto? No fue Elohim, fue el faraón. ¿Tenía autoridad el faraón de hacer ese cambio? En su reino pagano sí, pero no en el nombre de José para los registros o para la historia. ¿O usted, mi hermano, recuerda a Joseph con el nombre Safnat Paneah? Claro que no, lo recordamos con su nombre original Joseph, que en las Biblias católicas viene como José, pero su nombre original hebreo es Joseph. Nadie se acuerda de Safnat Paneah, por más que por muchos años se le llamó así. Todos se acuerdan de su nombre original en hebreo. Al salir de Egipto, los israelitas, ¿se acuerdan? Se llevaron los huesos de Joseph, porque él pidió que ser enterrado en Canaán, en la tierra prometida. Así que vamos a ver más ejemplos de cambios de nombres o qué significado tienen los nombres. Y uno muy importante, muy significativo, lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 6. Leamos, mis hermanos, para tener más luz en este tema. Entre ellos, de los hijos de Yahudá, estaban Daniel, que significa, vean qué significa Daniel, él es Elohim. Elohim es mi juez. Qué hermoso nombre de Daniel. Tenía 3 amigos, ustedes se acuerdan. Anán Ya, que significa Yahweh ha favorecido. Ustedes ven Anán y luego Ya, de Yahweh ha favorecido. Segundo amigo era Mishael, quien como Elohim, Mishael, el él es Elohim. Y el tercer amigo era Azar Ya, Yahweh ayuda. Por eso Azar tiene el Ya al final, que significa Yahweh ayuda. Hoy día, mis hermanos, si nosotros vemos los nombres como los tenemos en español, las Biblias católicas, Daniel, Azarías, Misael, Ananías, pues no tienen significado con Elohim, con Yahweh, con Elohim, con Yahweh, no tienen ningún significado. Pero cuando nos vamos al nombre original de cada personaje de la historia, ahí vemos la bendición que era su nombre. Daniel, Elohim es mi juez. Yahweh ha favorecido. Mishael, quien como Elohim, y Azar Yahweh ayuda. Qué bendición, mis queridos hermanos. Vean la importancia del nombre original, el nombre hebreo, y el significado de gratitud, de alabanza, de exaltación hacia el Padre Celestial. Es por eso que tenemos que ir a las sendas antiguas y recordar los nombres originales hebreos. Ahí mismo Daniel, el capítulo 1, versículo 7, continúa leyendo la historia. El jefe de los eunucos les dio otros nombres. A Daniel le dio el nombre de Belsasar, y significa a quien Bel, un dios pagano, favorece. A Ananya le dio el nombre de Shadrach, que significa el gran escriba, otra deidad. A Mishael le dio Meshach, huésped del rey pagano. Y a Azar-Ya le dio Abednego, sirviente de Nebo, que era otro dios pagano. Aquí vemos algo, mis queridos hermanos. El jefe de los eunucos era enviado del cielo, era un hombre que seguía al Padre Celestial Yahweh. No, mis hermanos, el jefe de los eunucos era un pagano. Y él, al ver que Daniel y sus 3 amigos tenían nombres que adoraban al Dios hebreo o al Dios de Israel, él les cambió los nombres. Así que aquí vemos un personaje pagano cambiando los nombres que exaltan a Yahweh o Elohim, cambiándolos por paganos que exaltan a Bel, al dios escriba, al rey o al dios Nebo de los paganos. Este es el mejor ejemplo que tenemos en la palabra de cómo a los paganos les gusta cambiar los nombres que adoran al Dios verdadero
por nombres que adoren a deidades paganas. Aquí vamos a ver ya, para que vean ustedes en la siguiente gráfica, cómo el nombre Daniel, que significa Elohim es mi juez, se lo cambiaron a Belshazzar. Vamos a poner la gráfica. Belshazzar significa a quien Bel favorece. A Anan Yahweh ha favorecido, se lo cambiaron a Shadrach, el gran escriba. Hay un dios pagano que es el gran escriba, el que apunta todo. Michael, quien como Elohim, se lo cambiaron a Meshach, huésped del rey. Y a Azar Yahweh ayuda, a Abednego, sirviente de Nebo. Aquí vemos, mis queridos hermanos, en amarillo los nombres que el Padre Celestial permitió a través de los papás de esos muchachos, les pusieron a sus hijos. Y en rojo tenemos los nombres paganos que el eunuco, el jefe de los eunucos, se los puso para alabar a las deidades paganas. Así que vemos nombres paganos guiados por Hasatán, por Satanás. A él le gusta cambiar los nombres porque él no le gusta que nuestro nombre exalte a Yahweh, al verdadero Padre Celestial. Y él le gusta cambiarlo a Satán por un nombre que adore a dioses paganos. Porque cualquier dios pagano que se adore, la adoración es para Satán. Todo lo que no adore al Padre Celestial, Yahweh, va a adorar a Satanás. Ahora veamos en los tiempos de Yahshua, nuestro Mesías Salvador, si ocurrió algo así parecido. Veamos. En el libro de Juan, que en hebreo es Yohanan, veamos capítulo 19, versículos 19 y 20 y leamos. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron a la estaca, que decía: Yahshua de Nazaret, el rey de los judíos. Muchos de los Yahudim, o sea de los judíos, leyeron este letrero, porque el lugar donde Yahshua fue puesto en la estaca estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Aquí, mis queridos hermanos, vemos a Pilato, que era el gobernante romano de ese tiempo, a donde fue Yahshua llevado por los sacerdotes, por el Sanedrín, y él decidió que ya una vez que habían hecho juicio, y que aunque él no encontró culpable a Yahshua, pero por quedar bien con el Sanedrín, con un sistema religioso, él decidió, ok, vamos a ponerlo en una estaca de ejecución. Pero él le puso un letrero en la parte de arriba, donde él escribió Yahshua de Nazaret, el rey de los judíos, pero la escritura dice que fue escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces, leamos el siguiente versículo. Ahorita vamos a profundizar más. Juan 19, 21, 22. Dice: los principales Kohanim de los Yahudim, o sea, los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Aquí vemos, queridos hermanos, para Pilato representaba que estaba ejecutando al rey de los judíos. Por eso él dijo: yo voy a poner así, este es el rey de los judíos, Yahshua. Pero los escribas, saduceos, los del Sanedrín, no les gustó que dijera que era el rey de los judíos, Yahshua, sino que ellos querían que Pilato cambiara el letrero y dijera: él dice, yo soy el rey de los judíos, porque para el Sanedrín era una blasfemia que él dijera que era el rey de los judíos. Pero Pilato les dijo: lo que he escrito, he escrito. Ahora, mis hermanos, veamos una representación de más o menos cómo sería ese letrero en la estaca de ejecución. Vamos a ver la gráfica, la foto. Algo así, mis queridos hermanos, se cree que se escribió en la estaca de ejecución donde Yahshua fue colgado, en un madero. En la parte de arriba en hebreo, después en griego y después en latín. En hebreo, mis hermanos, claramente decía Yahshua, en Nazareno, rey de los judíos. Pero en latín y en griego tuvieron que usar otras palabras, porque obvio no tenían la palabra Yahshua. Ellos debieron de haber puesto Yahshua con la pronunciación Yahshua en letras griegas y latinas.
Pero bueno, veamos la siguiente foto, la siguiente gráfica. Aquí vemos cómo la molestia del Sanedrín fue que al poner Pilato en la parte de arriba en hebreo, ahí vemos las letras en hebreo antiguo, la primera letra de cada palabra que puso Pilato es la YHWH. Entonces el Padre Celestial permitió que Pilato, aún en sus pecados y siendo romano y adorando deidades falsas, Padre Celestial permitió que el letrero tuviera una YHWH como primera letra. Eso, claro que lo identificaron los escribas y los fariseos, saduceos, por eso ellos protestaron, porque dijeron, no, ¿cómo va a decir ahí las letras del tetragramatón, que es las letras del Padre Celestial? Yahweh. Por eso es que ellos protestaron. Hoy en día no sabemos si de verdad pusieron en griego nous y en latín Iesu. Ahí dice Iesu y nous en griego y latín. Pero entonces, mis hermanos, si le hacemos caso a lo que según ahora se dice que escribieron Iesu, quiere decir entonces que Pilato fue el que le cambió el nombre latín. Si es que es verdad. Porque también se cree que hasta el siglo III o IV fue el cambio de nombre. Pero si le damos la razón a Pilato de que él lo cambió, entonces el nombre Iesu viene gracias a Pilato, un gobernante pagano, que viene del griego y del latín Iesu. Pero el nombre original es Yahshua, y por eso en el letrero quedó el tetragramatón, por eso se enojaron los líderes judíos. Hoy se pronuncia, mis queridos hermanos, vamos a seguir, hoy se pronuncia mucho el nombre Yeshua, porque a muchos les gusta que se parece el nombre Jesús, que viene del latín Jesús, del latín como vimos de Pilato que él puso Jesús. Y hoy muchos dicen Yeshua, Yeshua, qué bonito el nombre Yeshua, porque se parece a Jesús. ¿Será correcto usar el nombre Yeshua para el Mesías Salvador, hijo de Elohim? El nombre Yeshua se menciona 29 veces en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, y ninguna vez se aplica para el Mesías. Y aparece 4 veces en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, y tampoco se menciona para el Mesías. Vamos a leer un versículo. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 5 y 6, el libro de Hechos se escribe Maseh Shlehim. Leamos. Después de tocar tierra en Salamis, comenzaron a proclamar la palabra de Yahweh en las sinagogas, o sea, en las casas, en los negocios donde se reunían los judíos, con Johanan, o sea, Marcos, o Juan Marcos, como se le conoce hoy, como asistente. Acuérdense que es Shaul que andaba visitando la sinagoga judía. Y así atravesaron toda la isla. Llegaron a Patmos, donde encontraron a un hechicero judío y un falso profeta llamado como Bar Yeshua. Bar, queridos hermanos, significa hijo de Yeshua. Entonces en Patmos hallaron un hechicero judío, falso profeta, llamado Bar Yeshua. Tenía el nombre Yeshua. Ahí sí encontramos en la palabra que había el nombre Yeshua, que es diferente a Yahshua. Pero aquí vemos que Yeshua era un falso profeta y un hechicero en tiempo de los discípulos, en tiempo de Shaul. ¿Qué otro personaje tenía ese mismo nombre Yeshua? Leamos en Mateo. Vayamos a Matidya, que es el nombre en hebreo. Mateo 27, 15 al 17. Vamos a leer lo que pasaba con Yeshua cuando fue llevado ante Pilato. Era la costumbre del gobernador, durante una fiesta, dejar en libertad a un prisionero, cualquiera que la gente pidiera. En aquella época había un notorio prisionero llamado Yeshua Bar Abba. Hoy en día, mis hermanos, nomás conocemos Barrabás, pero el nombre original de él es Yeshua Bar Abba. Yeshua, hijo del Padre. Abba es padre, Bar es hijo. Yeshua, hijo del Padre. Así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿Yeshua Bar Abba o a Yahshua llamado el Mesías? Yahshua llamado el Mesías. Qué interesante, mis queridos hermanos.
Esa pregunta Pilato se la hizo a todo el pueblo judío. Y esa pregunta nos viene hoy en día para ti y para mí. ¿A quién queremos adorar? ¿A Yeshua Bar Abba o a Yahshua llamado el Mesías? Qué tremendo, mis queridos hermanos. No estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad. El nombre Yeshua ya existía. Y si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, hay 29 veces que dice Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, hijo de fulano, Yeshua, hijo de mengano, Yeshua, el que fue aquí y fue allá. Pero acá vemos la connotación del Nuevo Testamento 4 veces. En 2 es de mala manera. Yeshua Bar Abba y Yeshua el falso profeta. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Ahora veamos, comparemos los nombres. En la siguiente gráfica tenemos el nombre. Yahshua, Yah significa Yahweh, el Padre Celestial. Shua en hebreo significa salva, salvación. Entonces el nombre Yahshua significa Yahweh salva. Cada vez que tú, mi hermano, mi hermana, decimos Yahshua, estamos diciendo Yahweh salva. El Padre Celestial salva. Ahora veamos, cada vez que cualquier hermano le gusta decir el nombre Yeshua, Ye no tiene ningún significado en el hebreo y Shua es salvación, o sea, salva. Entonces, cada vez que una persona alabe o diga Yeshua, está diciendo ¿quién? O sea, no sabemos, salva. ¿Quién salva? No sabemos. Ye, no sabemos. No hay significado. No significa nada. Yeshua no significa nada, mis queridos hermanos. Yo sé que en el adventismo, en el cristianismo, hay gente que de tanto adorar o proclamar el nombre de Jesús, se les ha hecho bonito pasar el nombre Yeshua. Pero mi hermano, mi hermana, Yeshua no significa más que salvación y no te dice quién salva. En cambio, el nombre Yahshua, porque el Hijo tiene el nombre del Padre, Yah, significa Yahweh salva. El Padre Celestial es el que salva. ¿Ven, mis queridos hermanos? En las Escrituras está muy claro y Yahweh salva, Yahshua es su nombre. Vayamos al libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 9 y el 11. Veamos qué dice Shaul cuando le relató a la iglesia de Filipo quién era el Padre y el Hijo. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yahshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es amo para gloria del Padre Yahweh. Aquí, mis queridos hermanos, estamos viendo cómo Shaul, que hoy se le conoce como Pablo, está hablando cómo Yahweh, el Padre Celestial, elevó a su Hijo al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yahshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua, el Mesías, es amo para gloria ¿de quién? Del Padre Yahweh que está en los cielos. Queridos hermanos, ellos lo tenían muy claro. Ellos sabían los nombres correctos, los nombres originales, los nombres que sí tienen un significado de adoración y de exaltación a Yahweh, nuestro Padre Celestial. Ahora bien, leyendo esto, si Yahshua tiene el nombre sobre todo nombre, ¿no significa esto que no puede tener el nombre que invocan en todas las iglesias cristianas hoy en día? Ese nombre, el que invocan todas las iglesias, lo tiene cualquier ser humano. Pero solo Yahshua lleva el nombre Kadosh de su Padre, Yahweh. Vemos aquí el artículo el, de el nombre, el. Esto significa que no es un nombre cualquiera, sino el nombre. Por eso va en mayúsculas la E y la N. El nombre, Yahshua, es Yahweh salva. El Padre Celestial salva. Él fue el que hizo el sacrificio de enviar a su Hijo unigénito para salvarnos a ti y a mí. Vayamos al libro de Éxodo,
capítulo 3, versículo 15. Shemot es el nombre en hebreo. Leamos, ahí está el nombre del Padre Celestial. Elohim, además, dijo a Moisés, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Aquí en este versículo, mis queridos hermanos, en los originales, todas las religiones aceptan que el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, fue escrito en hebreo. Por lo tanto, el original hebreo es la mejor traducción para leer el nombre correcto. Y ahí dice, este es mi nombre para siempre, Yahweh. ¿Cómo le dijo Elohim Yahweh a Moisés? Este es mi nombre hasta que ustedes lo cambien. ¿O le dijo, este es mi nombre por un tiempo? No, este es mi nombre para siempre. ¿Quién tiene derecho a autoridad para cambiarlo, mis queridos hermanos? ¿Tendremos tú y yo autoridad para cambiar el nombre del Padre Celestial? Nadie, solo el mismo Padre Celestial. Y no hay ningún escrito donde Él autorice o Él diga que su nombre sea cambiado. Y si ese es su nombre para siempre, ¿cuál será el trabajo del enemigo Hasatán, de Satanás? El adversario, el envidioso, el mentiroso, el egoísta. ¿Cuál será el trabajo de él? ¿Será que él estará contento en dejarle el mismo nombre, el original? ¿O él querrá cambiárselo? ¿O él querrá hacer que lo olvidemos? Veamos unos pasajes para ver si Satán ha hecho un trabajo por olvidar el nombre. Jeremías 23, versículo 27. Jeremías en hebreo es Yirme Ya, tiene el Ya de Yahweh también. Esperan hacer que mi pueblo olvide mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre cuando adoraron a Baal. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, qué significa la palabra Baal? La palabra Baal significa Señor. Por lo tanto, en aquellos tiempos de Jeremías y antes, el pueblo verdadero, el pueblo israelita, olvidó el nombre de Yahweh. Y dice, tal como sus padres se olvidaron de su nombre Yahweh cuando adoraron ¿a quién? Al Señor. Por eso cuando usamos la palabra Señor, estamos diciendo Baal. Yo sé que ustedes no lo sabían antes, pero hay todo un tema acerca de Baal. Y a Baal se le llamaba el Señor. Por eso es que luego los griegos y los romanos introdujeron la palabra Señor, porque el original hebreo es Adón, no es Señor, porque Señor significa Baal. Y aquí tenemos cómo Satanás hizo su trabajo de hacer que el pueblo olvidara su nombre y que los padres también olvidaran su nombre. ¿Y cómo lo hicieron? Adorando al Señor, adorando a Baal. Qué tremendo, mis queridos hermanos. El enemigo no ha estado descansando, él no tiene vacaciones. Él ha estado trabajando desde los tiempos bíblicos y aún más trabajó en los 1260 años de supremacía papal y hizo cambios y cambió todo y cambió tiempos y cambió ley y mandamientos, cambió los nombres, mis queridos hermanos, también. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 52, versículos 5 y 6. El nombre original de Isaías en hebreo es Yeshaya. También alaba a Yahweh. Sus opresores están aullando, dice Yahweh. Y mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los goyim, o sea, entre los gentiles, los que no son su pueblo. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo soy Él, el que habla, yo estoy presente. Eso es lo que dice Yahweh, nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que no dice el nombre correcto? Los goyim, los gentiles, no usan su nombre correcto. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Pero mi pueblo dice, o sea, los que queremos ser su pueblo, los 144,000, conoceremos su nombre. Yahweh es su nombre. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2. El último libro de los profetas menores antes del nuevo pacto. Y Malaquías en hebreo es Malaki. Aquí vemos el texto. A menos que obedezcan y a menos que lo tomen en serio
y honren mi nombre, dijo Yahweh, enviaré una maldición y convertiré sus bendiciones en maldición, porque ustedes no lo han tomado en serio. ¿Qué no han tomado en serio, mis queridos hermanos? Aquí les está diciendo el Padre Celestial a su pueblo, que no han tomado en serio su nombre. Y dice, a menos que honren mi nombre, dice Yahweh. Ven, mis queridos hermanos, en la Escritura está su nombre. Y el Hijo unigénito lleva el nombre del Padre, Yah. Por eso está claro. Cuando decimos G y G, pues con JE no tiene el nombre. Jehová, Jesús, no tiene el nombre, no hay significado, no es el nombre original. Entonces, mis hermanos, aquí nos hace un llamado el Padre Celestial a los que supuestamente queremos ser el pueblo. No lo hemos tomado en serio. Honren mi nombre, dijo Yahweh. ¿Qué nos advirtió el Mesías que nos va a pasar a quienes honremos el nombre original y verdadero de Yahweh y el de su Hijo Yahshua? ¿Qué creen que nos va a pasar, mis queridos hermanos? Vayamos a las Escrituras, en el libro de Mateo, Mateo 10, 22. Veamos qué le va a pasar a todo aquel que digamos los nombres correctos del Padre y del Hijo. Todo el mundo los odiará por mi nombre, dijo Yahshua. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será preservado del daño. No tengamos miedo, mis queridos hermanos. Claro que habrá persecución, claro que la gente se alejará, claro que la gente se reirá de nosotros, claro que nos acusarán de todo, de apóstatas, de cualquier cosa. Pero ya nos lo advirtió el Mesías. Él nos dijo, todo el mundo los odiará por mi nombre, o sea, por el nombre de Yahshua. Y no debemos temer, mis queridos hermanos. Tenemos que mantenernos firmes porque luego dice, el que se mantenga firme hasta el fin será preservado del daño. Leamos otro pasaje de Yahshua en Mateo 24, 9. También dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará, ¿por qué? Por mi nombre, dice Yahshua. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados, toda la gente los odiará por mi nombre. No tengamos miedo, mis queridos hermanos, en usar los nombres originales. El nombre que es para siempre de Yahweh y el nombre, por sobre todo nombre, el del Hijo. Si nos mantenemos firmes al Padre Yahweh y a su Hijo el Cordero Yahshua, ¿qué bendición tendremos al final, mis queridos hermanos? Ya vimos que muchos nos odiarán, nos criticarán, nos llamarán herejes, pero ¿qué si nos mantenemos firmes? Veamos en el último libro, en Revelación, Revelación de Juan, capítulo 14 y versículo 1. Entonces miré y allí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían, ¿qué, mis hermanos? El nombre de su padre escrito en sus frentes. En la versión en hebreo dice el nombre de su padre. En las versiones hay otras que dice el nombre de su padre y de su hijo, o del cordero. Pero el nombre del Padre y del Hijo tiene el mismo Yah, Y-H, Yahweh, Yahshua. Por lo tanto, ¿qué es importante, mis queridos hermanos? Porque algunos me dicen, no, ¿para qué meternos en lo del nombre? Vamos a dejarlo así. ¿Para qué nos quieres cambiar el nombre? No, yo no quiero cambiar el nombre. Yo nomás lo que quiero es que ustedes conozcan los nombres originales. Todos aceptamos que el hebreo fue el idioma original del Antiguo Testamento. Y en el hebreo nos presenta el nombre Yahweh del Padre y nos dice, este es mi nombre para siempre. Yo no soy nadie para cambiar el nombre, ni Pilato, ni Constantino, ni la Iglesia Católica, ni nadie para cambiarle el nombre al Padre Celestial. Entonces su nombre es Yahweh. ¿Y qué de importancia hay? Que al final, mis queridos hermanos, los 144,000 que querramos estar junto al Cordero, junto a Yahshua, el Salvador, en el monte de Sión, vamos a tener en sus frentes el nombre de su Padre, nombre Yahweh. No vamos a tener otro nombre. ¿Se imaginan tantas iglesias diciendo que el Padre Celestial tiene
60 y tantos nombres, 70 nombres. No, mis hermanos, eso es el engaño satánico. El Padre Celestial tiene un nombre, tiene muchos atributos. Esos sí son atributos. El Todopoderoso, el Eterno, el Omnipresente, el Omnisapiente. Esos son atributos del Padre Celestial. Pero el nombre es solo uno. Yahweh es su nombre y es para siempre. Mis queridos hermanos, sí es importante conocer el nombre. Sí es importante adorarle con el verdadero nombre. Porque al adorarle en otro nombre, la adoración va para Satanás. Cualquier otro nombre, la adoración va para Satanás. Yo sé, mis queridos hermanos, yo también viví en el error por muchos años. Pero de ponerme como bereano a estudiar, he encontrado que en la base hebrea, en el idioma original, su nombre es Yahweh. Por lo tanto, su hijo tenía que tener el nombre, y su nombre es Yahshua. Veamos el nombre. Su nombre es Yahshua, es el nombre por sobre todo nombre que se le dio al Hijo unigénito al venir aquí en la tierra. El Padre es Yahweh, el Hijo es Yahshua. Tenemos que conocerlo, mis queridos hermanos. Yo no te animo a que me creas. Yo lo que te pido es que tomes las citas que te he presentado en la app, en la aplicación, las puedes bajar, las puedes imprimir y te pongas a estudiar las citas que te he presentado. Y con humildad y oración verás cómo encontrarás la verdad acerca del nombre. ¿Quién es el que cambia el nombre? Si es el Padre Celestial, Él tiene permiso de hacerlo. Pero si fue cualquier gobernante pagano, si fue cualquier iglesia, por más grande que sea, que haya cambiado los nombres, no tienen autoridad para cambiar los nombres. Mucho menos los traductores no tenían autoridad para cambiar los nombres de Yahweh y de Yahshua. Muy bien, mis queridos hermanos, esperemos que este mensaje sea de bendición en tu vida y vamos a orar para concluir esta reflexión. Amante y querido Padre que estás en el cielo, Padre, que tu nombre es Yahweh desde el principio, y ese es tu nombre para siempre, según lo leemos en el libro de Éxodo. Te damos gracias, Padre, porque tú permitiste que los originales en hebreo se mantuvieran para llegar a la verdad. Ayúdanos, Padre, a ser bereanos para ir a las sendas antiguas y descubrir el nombre original tuyo y el de tu Hijo unigénito. Permítenos, Padre, con humildad seguir estudiando tu palabra y que tu Ruach HaKodesh, tu espíritu, tu aliento, tu soplo, sea el que nos ayude a seguir estudiando y encontrar la verdad. No tenemos nada que ofrecer, Padre. Simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo Yahshua, el que murió en un madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Shalom, la paz de nuestro Padre Yahweh y de tu Hijo unigénito Yahshua estén en tu hogar por siempre.